Bien amigos, estamos enlazados vía Zoom, ¿verdad? Con Milton Bon Ges, director de Videnza, ex ministro de Agricultura, con quien vamos a conversar a través de Canal 21 aquí en Huancayo. Buenas tardes, señor Milton Bon Ges. No, muy buenas tardes, encantadísimo de estar con ustedes a esta hora. Una pregunta, usted estaba queriendo verificar, ¿usted fue ministro de Agricultura en la época de Ollantumala? Sí, sí, fui ministro entre el 2012 y el 2014 en la cartera de Agricultura y luego pasé a la de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta fines del 2015. Perfecto. Y hablando de ese tema, porque siempre también el tema político es importante, hace poco el Poder Judicial ha anulado el impedimento de salida que tenía por 18 meses de Nadine Heredia. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es importante que la justicia haga las investigaciones que tenga que hacer, pero las tiene que hacer también en los plazos prudentes, ¿no? Creo que hemos tenido una fiscalía que ha sido bastante punitiva al principio, incluso decretando eh, prisiones cuando uno todavía no estaba condenado. Uno no dice que no que se investigue, pero yo sí, mi crítica, digamos, a este tipo de procesos son los tiempos enormes que toma la fiscalía para poder presentar un caso ya en una audiencia pública. Perfecto. Bien, el tema que hoy día abordamos es que el 45% de agua se pierde por canales de riego en mal estado. Por favor, denos más datos sobre el tema. Sí, mira, Perú es un país privilegiado cuando uno piensa en la disponibilidad de agua que tiene en el territorio. Somos de los 10 países que más agua tienen en su territorio en el mundo. Sin embargo, cuando vemos que la mayor parte de esa agua, el 98% de esa agua se va hacia el Atlántico, sale por el Brasil, por el Amazonas, al mar, mientras que solamente el 1.5% de esa agua se va a la vertiente del Pacífico. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en la costa vive el 66% de la población, o sea, 2 de cada 3 peruanos vive en la vertiente del Pacífico y ahí se produce el 88% del Producto Bruto Interno. En resumen, el país pareciera que es rico en agua, pero en realidad sufre ya un estrés hídrico porque donde está la población no hay agua suficiente en la cantidad y en la calidad adecuada. En ese contexto de estrés hídrico para algunas poblaciones del país, es que se da que la agricultura y en general el uso del agua entre todos los usuarios no es el más conveniente y muchas veces se pierde hasta casi la mitad del agua que se utiliza en el riego. En promedio es más o menos de cada litro que yo uso para regar una planta, por ejemplo, de cada litro, más de medio litro se pierde y solamente un tercio del litro va a la planta. Además, se deja, como acabas de mencionar, discurrir el agua hacia el mar y podríamos ser una potencia hídrica si fuéramos más eficientes en el uso del agua. ¿Qué alternativas en este caso, qué alternativas se podrían manejar a nivel del gobierno central, a nivel del gobierno local y regional para mejorar o revertir esta situación? Sí, acá nosotros hemos empujado una publicación desde Evidencia Instituto que se llama Propuestas del Bicentenario y en uno de los capítulos justamente estamos tocando el tema de los recursos hídricos. Y la receta es simple, hay que reforzar a la Autoridad Nacional del Agua y cuando decimos reforzar, básicamente lo que queremos decir es que debe ser independiente del Ministerio de Agricultura, debiera estar, es una instancia multisectorial que no debería tener los sesgos agrícolas. En segundo lugar, debería profesionalizarse. El manejo del agua requiere técnicos de primer nivel
y ya vimos en el pasado reciente, la ANA fue una fuente de empleo para el partido político de turno. Y en tercer lugar, debería reforzarse también la capacidad de su capacidad prospectiva de hacer estudios. Solamente 12 cuencas de las más de 150 del país tiene estudios para saber dónde podemos hacer embalses para tratar mejor el agua, ¿no? Y junto a esta propuesta de reforzamiento institucional de la Autoridad Nacional del Agua, lo que proponemos también es de la mano desarrollar una estrategia con los 3 niveles del gobierno para financiar la ejecución de esas inversiones, sobre todo en las partes altas de la cuenca, y luego también un proceso de formalización de los derechos de agua, que en el Perú, por ejemplo, solamente la mitad de los agricultores que usan el agua superficial tienen un papel que le da el derecho de hacerlo, ¿no? La otra mitad no lo tiene. Y es urgente formalizar el uso del agua para prevenir conflictos. Interesante. Milton Bonges, director de Vidensa, exministro de Agricultura. ¿Algo más que usted quisiera agregar para los televidentes de Canal 21 aquí en Huancayo? No, simplemente siempre hacer mención a la conciencia para que cuidemos el agua. No todo depende del gobierno local, del gobierno nacional, sino también de nosotros los ciudadanos. Cada vez que dejamos el caño abierto o una avería en casa en los sanitarios, dejamos que se pierda el agua cuando somos un país que en el futuro, como consecuencia del cambio climático, sí vamos a tener problemas focalizados de estrés hídrico. Responsabilidad en el cuidado del agua para todos nosotros, para todos los peruanos y también para los televidentes, incluidos los que aquí trabajamos al momento de manejar y administrar el agua en la casa. Muy amable, muy gentil, Milton Bonges, director de Vidensa, exministro de Agricultura, por su aporte a este programa. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.